Me propongo conversar con ustedes en esta oportunidad acerca de cómo piensan los médicos, sobre la conciencia de los límites y las trampas del razonamiento. Es mi intención hacer visible ese arduo camino que media entre el conocimiento científico, aislado, de laboratorio, puro, con variables controladas, y el complejo, borroso, incierto, sucio mundo real donde se ejerce la medicina de todos los días. Como punto de partida, parece imprescindible definir algunos de los complejos fenómenos que la medicina enfrenta a diario. Por ejemplo, ¿qué es una enfermedad? Alguien podría decirnos que una enfermedad es aquello que un médico puede reconocer en una persona que la padece. Otra persona podría decirnos, la enfermedad es la patología, es decir, es una cosa, es un objeto visible, medible, pesable, cuantificable que se encuentra en el cuerpo de una persona. Pero una tercera perspectiva podría decirnos, una enfermedad es el padecimiento subjetivo de la persona que la sufre. Estas tres dimensiones expresan la complejidad del fenómeno de la enfermedad, la necesidad de encontrar un marco teórico que las articule, que permita integrar estas distintas dimensiones sin excluirlas. La pregunta básica en este tema es ¿cómo pensamos en medicina? Y su primera advertencia es la necesidad de no creer en todo aquello en lo que se piensa, de exigirle al pensamiento algunas reglas elementales y de estar advertido acerca de las trampas y los desvíos cognitivos que conducen a pensar erróneamente. Acerca de este tema hemos tenido la enorme fortuna de trabajar durante varios años al lado del maestro Mario Bunge, un pensador fundamental en la filosofía de la ciencia, y ese trabajo ha quedado plasmado en este libro, Filosofía para Médicos, que en ciertos aspectos tomaremos como referencia en esta conversación. Un médico aplica el pensamiento filosófico en cada una de sus acciones, incluso si él no lo sabe. Por ejemplo, cuando admite que el paciente que lo consulta es un ser humano, aplica el realismo ontológico. Cuando entiende que esa persona busca ayuda y que él está dispuesto a dársela, aplica el humanismo. Cuando se pregunta qué le pasa a esa persona, aplica el realismo noseológico. Cuando analiza qué puede hacer para ayudarlo, aplica el optimismo praxeológico. Cuando pone en duda todo, aplica un sano escepticismo táctico y metodológico. Cuando busca signos a partir de los síntomas, aplica una concepción materialista del mundo. Cuando admite que no hay órgano aislado, ni paciente en un vacío social, aplica una concepción sistémica del universo. Cuando conjetura hipótesis y tratamientos basados en pruebas, aplica el cientificismo. Cuando rechaza las visiones mágico-religiosas, el intuicionismo dogmático, el empirismo ciego y el escepticismo destructivo, también aplica una concepción filosófica. Cuando se plantea conocer antes que actuar, aplica la praxeología científica. En términos generales,
conviene hacer algunas aclaraciones respecto de las premisas que fundan el pensamiento médico. En primer lugar, admitir que la medicina no es una ciencia, que su fin no es el conocimiento, sino el padecimiento de las personas, que es una práctica con fundamento científico, que la información científica es su materia prima, que la experiencia enseña el modo de usarla y de aplicarla, y que el contacto intersubjetivo entre dos personas crea formas de resolver problemas que siempre son únicos, individuales e irrepetibles. Hace apenas un par de años, el doctor Des Spence, un famoso editorialista del British Medical Journal, se despidió de su columna semanal y de los colegas que la leían con algunas afirmaciones verdaderamente interesantes. Se preguntaba en ese editorial final qué nos hace médicos y afirmaba que el papel de un médico no es ni investigar ni seguir las guías, sino interpretarlas y a menudo ignorarlas. Es decir, producir un cortocircuito en la maquinaria médica mecanizada para el beneficio de sus pacientes. ¿Cuál es el punto que nos hace médicos?, se interrogaba el doctor Spence. Cualquier idiota, afirmaba, puede pedir una prueba o seguir una guía. Los mejores médicos no son los que se supone que son los más brillantes o más cultos, sino aquellos que reconocen las limitaciones de la medicina y que pueden formular un juicio, una opinión. Conviene tener en cuenta que los seres humanos ocupamos diversos niveles de organización, desde lo físico a lo social, y que no podemos ser entendidos atendiendo a uno solo de estos niveles. El médico contemporáneo, por lo tanto, estudia y trata al paciente en todos los niveles, desde el molecular hasta el social. Un análisis de sangre, por ejemplo, incluye la identificación de ciertas sustancias, pero una consulta clínica incluye las relaciones de familia, las condiciones de trabajo, el ambiente, la historia personal y social de las personas, la accesibilidad a los recursos sanitarios, los contactos o cadena epidemiológica, sus condiciones y estilo de vida, una serie de fenómenos complejos que el médico debe articular en una consulta completa, profunda, compleja y abarcativa de todos los niveles de vida de la persona que lo consulta. Es necesario no perder de vista la perspectiva que marca que la medicina basada en pruebas, es decir, el conocimiento experimental, y la medicina basada en la experiencia, es decir, el conocimiento experiencial, deben confluir en una integración abarcativa que podríamos llamar juicio clínico, contexto o interpretación. La toma de decisiones es, por lo tanto, una síntesis integradora de datos, de información articulada que procede de fuentes diversas, la ciencia y la experiencia. Y este modelo, este proceso de articulación de conocimiento procedente de fuentes diversas, es precisamente aquello en lo que consiste la medicina y que se aprende del contacto entre pares y del ejercicio reglado y sistemático de la práctica médica.
Una de las formas de poner de manifiesto las diferencias entre la ciencia y la medicina es analizar las diferencias que existen entre la epidemiología y el juicio clínico. Mientras la epidemiología se ocupa de poblaciones, el juicio clínico es individual. La epidemiología aplica a promedios, pero el juicio clínico es situado, único, caso por caso. La epidemiología usa generalizaciones, pero el juicio clínico es contextual, adecuado a cada circunstancia en particular. La epidemiología utiliza datos, pero el juicio clínico es histórico. La epidemiología es básicamente analítica y la clínica es analítica y narrativa. La epidemiología es biológica y estadística, pero la práctica de la medicina es biológica y biográfica. Como recordaba el gran maestro de la medicina contemporánea, William Osler, practicar la medicina sin libros es navegar sin brújula, pero practicarla sin escuchar a los enfermos ni siquiera es embarcarse. La medicina es conocimiento científico indisolublemente unido al conocimiento íntimo de las personas y las circunstancias particulares. El auténtico ejercicio de la medicina, lo que la define como práctica, es ese arduo camino que va desde la epidemiología, el conocimiento general, hasta los individuos, el conocimiento particular. Resulta oportuno establecer algunas diferencias, por ejemplo, aquella que existe entre el conocimiento y el conocer. El conocimiento es un sustantivo, es una cosa, es externo. Por el contrario, el conocer es un verbo, es una actividad, es interno, es algo que hace quien conoce. Así ocurre en la medicina, y los pasos del conocer tienen una secuencia que comienza con la recolección de datos procedentes de las sensaciones. Se sigue de una interpretación de esos datos, es decir, el momento en que los datos son comprendidos. En tercer lugar, estos datos, una vez comprendidos, se evalúan para emitir un juicio y posteriormente se toman en cuenta para decidir deliberadamente un curso de acción determinado. Esta secuencia establece diferencias muy, pero muy importantes entre el conocimiento como cosa en sí y el acto de conocer como circunstancia individual y propia de cada caso. Tal vez entonces podríamos haber llegado al momento de preguntarnos ¿qué es el razonamiento clínico? La respuesta formal es que es el enfoque científico, analítico y disciplinado que integra toda la información pertinente para buscar la mejor estrategia diagnóstica y terapéutica para cada paciente en particular. El razonamiento clínico se caracteriza por su exquisita complejidad y por la imaginación. Permite calificar, analizando la evidencia disponible, la probabilidad, la repercusión de un resultado confrontado con otro posible, las limitaciones, las fortalezas, la enfermedad y todas las circunstancias que la rodean en cada caso, la multiplicidad de respuestas posibles al tratamiento, es decir, es el juicio clínico, ese momento, esa pausa reflexiva donde los datos técnicamente recogidos mediante el examen, el interrogatorio o los estudios complementarios se articulan en la mente del médico o del profesional de que se trate para elaborar un juicio
adecuado a las circunstancias y en consonancia con el mejor conocimiento científico disponible. La medicina es entonces, como intentamos argumentar en esta charla, eso que sucede entre la ciencia y las personas. Esta operación que va de los datos, que no son conocimiento, sino que piden una explicación y que fundamentan las preguntas, al momento de la interpretación, donde esos datos se hacen inteligibles a través de la experiencia, adquieren significado. Uno se pregunta, ¿por qué esto es así? Emplea estructuras cognitivas heurísticas. No da una respuesta final la interpretación, sino que restringe, circunscribe la pregunta al caso. Más tarde llega el momento del juicio clínico, donde se evalúa la interpretación en relación a otras interpretaciones posibles que expliquen los datos que hemos recogido. Es un momento básicamente argumentativo, no está dado, es siempre construido activamente para cada caso, no vienen guías, no hay algoritmos, es imaginativo y creativo. Por último, el momento de la acción, de la toma de decisiones, donde se evalúan y planifican cursos de acción. Se pasa del dominio de los hechos al de los valores. Se pasa desde lo que se sabe a lo que se debe hacer. Tampoco en este momento hay guías ni manuales. Este trayecto, esta enorme cantidad de operaciones cognitivas, describen una trayectoria que se retroalimenta a sí misma, que es permanentemente rectificada por la experiencia y que requiere de gran imaginación, creatividad e información. Algunas de las dificultades cognitivas propias del pensamiento médico proceden de su propia naturaleza. Sucede que las personas estamos habituadas a pensar desde las causas a los efectos, pero resulta que el diagnóstico médico es un problema inverso, es decir, va de síntomas a mecanismos, desde el presente al pasado, de la conclusión a las premisas. Esta forma de pensar, tan característica de la medicina, contradice en alguna medida el sentido común que está habituado a pensar de causas a consecuencias. Como acabamos de describir, en la medicina vamos desde las consecuencias a las causas, y muchas veces hay causas de distinto nivel, causas secundarias y causas primarias. Este modo de pensar, de consecuencias a causas, se denomina problema inverso y es característico de muchas disciplinas, tanto en las ciencias duras como en las humanidades. De allí la dificultad del diagnóstico médico. Un mito muy arraigado en el mundo de la medicina y fuera de ella es que los errores proceden de la falta de información más que de la trama de relaciones que se establece entre la información de que uno dispone y la conducta. Sin embargo, numerosos estudios demuestran que la mayoría de los errores en medicina se originan precisamente en una cascada de errores de pensamiento y no en fallas técnicas y no en carencia de información. Es algo así como si quisiéramos cocinar y tuviésemos todos los ingredientes indispensables para determinada receta, pero los instrumentos que nos permitirían reunirlos de una manera lógica resultan inadecuados. Estos instrumentos que reúnen, articulan y hacen confluir
el conocimiento científico con la circunstancia individual son precisamente el corazón de la medicina. Otra de las dificultades propias del ejercicio de la práctica médica es la presencia de la comorbilidad o multimorbilidad, que en la epidemiología contemporánea es la regla más que la excepción. Los pacientes ya no padecen enfermedades de a una, sino que coexisten en los individuos más de una enfermedad. Sin embargo, la educación médica todavía está centrada en el modelo de la enfermedad única, que ignora o desconoce las interacciones entre distintas enfermedades y las propiedades emergentes que surgen de esa interacción. Incluso las guías de práctica clínica son confeccionadas por especialistas adoptadas al modelo de la enfermedad única, de la unicausalidad. Incluso los megatrials, los grandes estudios randomizados, excluyen deliberadamente a los pacientes con comorbilidades, que precisamente son la regla en la práctica médica contemporánea, donde la edad, la población añosa y muchas otras circunstancias contribuyen en que los pacientes padezcan al mismo tiempo más de una enfermedad, sean, por ejemplo, obesos, coronarios, hipertensos, diabéticos, asmáticos, dislipémicos. Situaciones como estas contribuyen a lo que mencionábamos al principio de esta charla, que es esa enorme diferencia que media entre el conocimiento científico puro y la práctica de la medicina en el complejo, borroso, confuso y sucio mundo real. Algunas de las causas más frecuentes de errores de pensamiento en la práctica médica proceden, por ejemplo, del cierre anticipado del planteo de hipótesis, del enamoramiento con la primera hipótesis. Esto hace que dejemos de plantear otras hipótesis alternativas que podrían explicar mejor los datos que hemos recogido. Pero esta situación, muy propia del modo en que el cerebro procesa la información, hace que se seleccionen únicamente aquellos datos que confirman nuestra hipótesis inicial y se oscurezcan en una penumbra cognitiva todos los datos que la refutan. Se evita de esta manera la confrontación con la experiencia. Estas trampas del razonamiento espontáneo proceden, por ejemplo, como acabamos de describir, de un anclaje, de una fijación a las primeras impresiones, a menudo más intuitivas que analíticas, a la interpretación espontánea de los primeros datos o a las primeras conjeturas. Las primeras impresiones y las decisiones instantáneas, en general, no son confiables y requieren ser puestas a prueba. Las apariencias, se dice, pueden engañar, porque no es oro todo lo que reluce. Salvo circunstancias especiales, como por ejemplo el manejo de los casos agudos en la emergencia, donde el pensamiento se automatiza bastante para restaurar los signos vitales de las personas, el resto de la práctica de la medicina requiere de una pausa reflexiva y de la confrontación de hipótesis con otras hipótesis alternativas. Otro error muy frecuente es creer que la acumulación de datos va a producir respuestas. Pero en general esto no sucede, sino que acumulando datos, cada vez más datos sin una hipótesis que oriente esa búsqueda, lo que se encuentran son más preguntas que respuestas. Esto conduce a uno de los más graves problemas de la ciencia contemporánea y de la medicina en particular, que es el problema de confundir asociaciones con causas. Hay distintas formas en que los fenómenos pueden asociarse o no. Un fenómeno A puede acompañarse de un fenómeno B o de un fenómeno C sin que necesariamente uno sea la causa del otro. Por el contrario, en este encadenamiento causal, para que exista un fenómeno, es necesario que exista el fenómeno que lo precede.
esta diferencia fundamental entre una asociación no causal y una asociación sí causal, es necesario establecerse para no confundir asociaciones con causas, que es, tal vez, uno de los problemas más grandes, no sólo de la medicina, sino de la investigación científica en el momento. Esto procede de una ilusión propia del sentido común, que es la famosa ilusión de causalidad. Nuestra mente, el modo en que evolutivamente ha sido configurado nuestro sistema nervioso central, tiene una tendencia natural a detectar sentidos a partir de patrones, a inferir relaciones causales a partir de coincidencias, por ejemplo, en las teorías conspirativas, a asumir que un acontecimiento anterior causa un acontecimiento posterior sin explicar cómo y a través de qué mecanismo, a percibir regularidades allí donde solo hay azar o pura coincidencia, a ver lo que esperamos ver, la expectativa que tenemos, y no lo que contradice nuestras creencias, a ignorar aquello que refuta nuestras expectativas y dar un excesivo valor al conocimiento anecdótico. Existe una última ilusión de causalidad, que es preferir que las cosas sean como nosotros quisiésemos que fueran. Este es el famoso wishful thinking o efecto. Distinguir correlación de causalidad es fundamental. No existe ningún ensayo experimental, por riguroso que sea, que pueda probar que una simple correlación estadística, por más fuerte que ésta sea una relación causal. Recuerden que entre el canto del gallo y el amanecer hay un grado de correlación altísimo, cercano al 100%, pero ninguno de ustedes creería que el canto del gallo causa el amanecer. Podemos afirmar que hay causalidad si y sólo si, además de obtener positivos verdaderos de correlación, logramos probar la existencia de un mecanismo de acción. Hay que explicar cómo un fenómeno A produce un fenómeno B. Existen una serie de reglas metodológicas que permiten dar el paso de correlación a causalidad. La consistencia, es decir, que el fenómeno ocurre en poblaciones y en circunstancias diferentes. La especificidad, es decir, que se produzca un solo efecto. La antecedencia, la causa naturalmente debe preceder al efecto. La plausibilidad biológica, hay que explicar cómo, cuál es el mecanismo de acción a través del cual un fenómeno A causa un fenómeno B. La coherencia con el resto de la información pertinente. La prueba experimental, que incluye el gradiente biológico, donde la dosis gradúa a la causa. A mayor dosis de la causa, mayor efecto. Cuando los datos sugieren causalidad, lo correcto es que se debe poner a prueba esa hipótesis causal mediante el experimento. Este problema, confundir correlación con causalidad, es uno de los problemas más graves de la ciencia contemporánea, que afecta notablemente a la práctica médica. Es conveniente estar alerta y poner un freno a la cantidad abrumadora de estudios que muestran simples correlaciones, asociaciones no causales, pero que se muestran con un lenguaje que hace inferir una causalidad que no ha sido demostrada. Tal como hemos venido afirmando desde el inicio de esta conversación, la medicina es la aplicación del conocimiento científico a los individuos particulares. Por lo tanto, no es suficiente
aunque es muy necesario el conocimiento científico y se requiere de otro tipo de conocimientos. En esta dimensión se despliega el conocimiento que aporta, por ejemplo, lo que hoy se denomina medicina narrativa, las historias que nos contamos entre médicos y pacientes. A mí me gusta decir que esto se trata de lo que los enfermos ignoran que saben y lo que los médicos no saben que ignoran. Es decir, revalorizar ese saber experiencial que el propio enfermo tiene respecto de su propio padre. En muchos artículos científicos se ha mencionado que nuestro cerebro procesa la información de dos formas radicalmente diferentes. Por ejemplo, de una primera forma automática o intuitiva y de una segunda forma donde el pensamiento es controlado y analítico. Para evitar el error, se requiere tomar conciencia de estas dos modalidades cognitivas y de la necesidad de que la práctica médica las implemente de manera articulada. Los dos procesos cognitivos, el narrativo y el analítico, resultan imprescindibles en la práctica de la medicina. Las personas entendemos ideas, pero recordamos historias. El modo analítico de entender la realidad se basa en la comprensión y en la generalización, en tanto que el modo narrativo de abordar la realidad se basa en la apropiación y en la singularización de las historias. El instrumento por excelencia de este modo de pensar, de la modalidad narrativa, son las palabras, es el lenguaje, que es el recurso más complejo y más valioso de la clínica. Las palabras son el modo en que los enfermos llegan a nosotros y el modo en que nuestro conocimiento se transfiere a los pacientes. Las palabras son poderosas, pero también son peligrosas armas de intervención médica. Tanto pueden abrazar como aplastar a nuestros pacientes y merecen ser consideradas con el mismo respeto e idéntica valoración que los fármacos que utilizamos en ellos. Estos dos modos de procesar lo real, el narrativo y el analítico, podrían ejemplificarse, por ejemplo, en este famoso cuadro del Bosco, donde se narra, se cuenta una historia con sus pasiones, su drama, su tragedia, el desasosiego, la muerte y el dolor. Pero corremos. La doctora Rita Charón, con quien también hemos tenido la oportunidad de interactuar a través de varias entrevistas, dice en alguno de sus libros, y nos lo dijo a nosotros personalmente, que las personas comprendemos lo que experimentamos solo cuando somos capaces de representárnoslo activamente. El médico adquiere significación y es un elemento determinante en los resultados clínicos que se obtienen. Somos, por decirlo de una manera generalizada, un medicamento. Los médicos somos muy afortunados porque se nos permite usar al mismo tiempo nuestro entendimiento analítico del mundo material y nuestra comprensión experiencial y narrativa del mundo metafórico de la existencia de las personas. La medicina debe tomar en cuenta al mismo tiempo y probablemente en igualdad de condiciones tanto los valores y las preferencias de las personas como la evidencia científica
que demuestra la efectividad de las medidas que adoptaremos con ellos, y el contexto, la circunstancia donde esto sucede, es decir, lo que el paciente quiere, lo que el paciente puede y lo que el paciente necesita. Es el producto de esta compleja articulación de dimensiones analíticas y valorativas, cognitivas y metafóricas, donde se ejerce la medicina en el mundo real. La adquisición de estas competencias narrativas, que son tan importantes como las competencias científicas, nos permiten leer palabras, gestos, imágenes, silencios, lenguaje corporal, disuelven las barreras comunicacionales que frecuentemente separan a médicos de pacientes, a médicos de otros médicos, y lo que es más grave aún, a los médicos de sí mismos, de sus propias emociones y de sus propios sentimientos. Es muy importante pensar qué representación del sujeto construye la mirada médica que adquirimos en nuestra educación y en nuestra formación profesional. Una que convierte a las personas en cosas medibles, pesables, registrables a través de estudios complementarios, y que deja afuera el padecimiento subjetivo de las personas. La medicina es esa delgada línea que transcurre entre una y otra dimensión de la enfermedad. Es allí donde la práctica médica se desarrolla. Ignorar cualquiera de las dos dimensiones convierte a la práctica de la medicina en una práctica hemipléjica, que amputa dimensiones de lo humano que son igualmente importantes y que tienen la misma incidencia en los fenómenos de salud y de enfermedad. Permítanme despedirme de ustedes con un homenaje a uno de los maestros de la medicina argentina, el doctor Francisco Paco Maglio, que intenta articular estas dos dimensiones, científica, analítica y narrativa y humanitaria de la medicina, y nos recuerda con esta frase: no alcanza con estar al lado del paciente, es necesario estar del lado del paciente. Nos recuerda, digo, la imperiosa necesidad de no dejar de lado ninguna de las dos dimensiones que mancomunadamente constituyen el ejercicio responsable que da sentido a la práctica médica. De verdad, les agradezco mucho la atención por haberme escuchado. Muchas gracias.